Buenos días. Es importante tener muy en cuenta el pacto pedagógico de la asignatura porque esta va a ser la guía que nos va a orientar sobre todo el proceso del semestre académico, del periodo académico. Eh, Ustedes conocen el formato general, saben que allí se habla de las condiciones generales de la asignatura, cómo se va a operar, cuáles son los porcentajes, lo cual veremos más adelante, cómo serán las evaluaciones, pero lo más importante tiene que ver con las dinámicas de clase, el respeto entre los actores que estamos en la clase, docentes, estudiantes, el manejo de los límites, el cumplimiento de las actividades académicas. Es muy importante que se hagan las lecturas previas que ustedes ven en el formato de planificación. Es importante que tengan en cuenta las fechas y se agenden para que vayan adelantando los diferentes trabajos. Pero también al interior de la clase, tener muy en cuenta cómo tenemos que velar por la correcta dinámica de las diferentes sesiones en las cuales nos encontramos. Así, por ejemplo, el asunto de mantener el silencio y el orden en las sesiones, el asunto del manejo de los celulares, el autocontrol para no estar chateando dentro de la clase, para prestar atención, para utilizar el celular, que lo vamos a hacer solamente cuando lo requiramos para hacer consultas de diferentes temas que vamos a trabajar durante la clase. Normalmente vamos a tener tres momentos. Un primer momento donde ustedes deben llevar ya las lecturas estudiadas y en donde se va a hacer un trabajo de carácter individual. Eso corresponde a la lógica de los créditos académicos, que son 2 horas de trabajo por cada hora presencial. Entonces deben traer ese material leído para que podamos en la clase hacer dinámica en grupos. Esa dinámica en grupos eh, será con base en las diferentes temáticas y los conceptos que se hayan trabajado en las lecturas individuales y en donde hacemos una retroalimentación. Y posteriormente, a partir de las conclusiones de ese trabajo en grupo, ya hacemos una puesta en común y como docente pues haré las aclaraciones pertinentes de los diferentes conceptos. También utilizaremos videos, haremos algunos trabajos al interior de la clase de carácter práctico y hay que tener en cuenta entonces que es muy importante la asistencia a las diferentes sesiones. También es importante aclarar que el reglamento estudiantil está por encima como norma de cualquier pacto pedagógico, pero nuestro pacto está alineado precisamente con este reglamento. El asunto de la asistencia es un deber como estudiante, pero más que deber, hay que observarlo como un derecho. Usted tiene derecho a asistir, usted tiene derecho a aprender y en la medida en que usted esté consciente de que lo que estudia le gusta, verá esa asistencia como un derecho, más que como un deber. Pero también está regido por unas normas que tienen que ver con la asistencia por lo menos al 20%, perdón, con la asistencia a todas las actividades de la clase, pero puede faltar hasta el 20% de ellas. Y pues si se pasa este 20%, ya el reglamento establece una condición importante y es que no sobrepase el 60%, pero que también tenga que sacar más de 4 para poder ganar la asignatura. Recuerde que una pérdida de la asignatura por inasistencia hace que la nota definitiva en el sistema quede registrada, pero dividida entre dos. O sea que si usted faltó o perdió la asignatura por inasistencia y la ganó, digamos, en 3,6, realmente ese 3,6 el sistema lo divide entre 2 y entonces estaríamos hablando de una nota definitiva de 1,8. Las excusas médicas hay que validarlas por el servicio médico de la universidad. No se reciben excusas médicas sin esa validación, pero cualquier otro tipo de excusa, incluyendo las médicas, no quitan fallas. Es una falla por cada hora de clase. Si usted no va a una sesión, pues tendrá tantas fallas como horas tenga la asignatura. Por lo tanto, las excusas no quitan fallas. Las excusas sirven para reprogramar eventos evaluativos que se hayan realizado. Si no se hizo ningún evento evaluativo, pues la excusa realmente no servirá para mucho,
porque no va a quitar las fallas que se tienen. Muy importante entonces ese cumplimiento, ese orden, esa disciplina dentro de la clase y también tener muy en cuenta los porcentajes que vamos a ver a continuación. Este es el formato de planificación del curso. En él encontramos toda la presentación general, la evaluación diagnóstica, los propósitos de formación y los ejes problemáticos del campo o temáticas. Estas temáticas que veremos aquí resaltadas son las siguientes: definición de motivación y emoción, conceptos asociados a la motivación, conceptos asociados a la emoción, clasificación de la motivación, clasificación de la emoción, proyecto problemático, sustrato biológico de la motivación y la emoción y su relación con la conducta, motivación, emoción y psiconeuroinmunología, teoría de la mente y su relación con la motivación y la emoción, y la cognición social y su relación con la motivación y la emoción. Este formato es muy importante porque allí se encuentra discriminado clase a clase, semana por semana, de las 16 que son del periodo académico, cada una de las sesiones que va a trabajar, qué temáticas, cuál va a ser su operatividad, la distribución de créditos, que recordemos que se trata de 2 horas de trabajo personalizado individual de cada estudiante por cada hora presencial, las evidencias de los trabajos en cada sesión y la bibliografía. Esta bibliografía que encuentran ustedes al lado derecho de cada una de las semanas se encuentra también reflejada al final de este formato con los respectivos enlaces. De igual manera, también tenemos en la página web del curso de Procesos Psicológicos Básicos 2 la presentación, los cronogramas dependiendo del grupo al cual usted pertenezca, en este caso grupo 1, que allí sale visualizado el cronograma correspondiente en un archivo PDF que usted puede descargar y que estará siempre ahí disponible para que tenga en cuenta de las fechas y las actividades que se realizarán en cada sesión, el pacto pedagógico de cada uno de los grupos para el efecto del grupo 1 en este caso, y este lo analizaremos detenidamente más adelante. Y también encontrarán el material del curso, que es el mismo que se ve reflejado al final del formato de planificación. Cada una de estas obras tiene sus enlaces, la mayoría de ellas las tienen. Por favor revísenlos. Si encuentran que algún enlace no les funciona, no les trabaja bien, me informan y yo miraré cómo corregir esta situación. Volviendo al formato de planificación, entonces cada una de las semanas tiene su respectiva bibliografía en la parte de la derecha y ustedes deben llevarla trabajada y leída para poder tener unos insumos básicos de la sesión que realizaremos. Así las cosas, tendremos resaltados en letra roja con fondo amarillo los momentos de evaluación. Aquí tenemos una evaluación 1 en la semana 8, el 25 de septiembre del 2017. Aquí tenemos una evaluación 2 en la semana 13, el 30 de octubre, y ese mismo día se tendrá que hacer una entrega del trabajo de relación del proyecto de aula con la asignatura, de eso hablaremos más adelante, y una sustentación final de proyectos problemáticos el 20 de noviembre del 2017 en la última semana, la semana 16. Para poder definir entonces cuáles serán los porcentajes y la distribución de la evaluación en esta cátedra, entonces revisemos el pacto pedagógico. El pacto pedagógico, que firmaremos con posterioridad, trae las mismas temáticas, trae los contenidos normales, porque recuerden que manejamos los profes un estándar de pacto pedagógico, por lo tanto solamente me detendré en las particularidades del nuestro y ustedes lo deberán leer completo de la página web donde está disponible para todos. En cuanto a la evaluación, recuerden que tenemos unas actividades de proyecto de aula. Todo lo que tenga que ver
con el trabajo de proyecto de aula en cuanto a su forma, en cuanto a fechas de sustentaciones, en cuanto a integrantes de los grupos. Eso se maneja con el docente encargado de proyecto de aula. Dentro de esta asignatura nos dedicaremos a hacer asesoría en los casos en que sea pertinente de aquellos proyectos que tengan que ver con la temática de esta asignatura, que serían motivación y emoción como procesos psicológicos básicos. Recuerden entonces que el proyecto de aula tiene una asignación porcentual que es libre para cada docente, pero para los efectos de esta clase tendrá un 15%, un valor de un 15%. Este 15% estará distribuido en dos porcentajes. Un porcentaje del 5% que consistirá en la entrega de un trabajo escrito por parte de cada grupo de proyecto de aula, y este trabajo escrito lo que mostrará es una relación de los conceptos de motivación y emoción con su proyecto de aula. No importa que el mismo no contemple en la exposición formal que ustedes harán a final de semestre, no contemple estos dos procesos psicológicos básicos. Si contemplaron cualquier otro, sensopercepción, aprendizaje, memoria, pensamiento, cualquier tipo de proceso psicológico, pues eso será parte de su proyecto de aula. Pero para los efectos de esta clase, este trabajo escrito que deben entregar valdrá un 5% y tiene que ver con la relación que ustedes hagan de su tema de proyecto de aula con conceptos de motivación y conceptos de emoción. Posteriormente les enviaré las directrices para realizar este trabajo escrito, pero vayan tomando nota de los conceptos fundamentales de esta clase para que lo vayan pensando. El otro 10% de ese 15% de proyecto de aula se le asigna a la exposición que ustedes hacen al final del periodo académico. ¿Por qué razón? Porque es un esfuerzo que ustedes han hecho de construcción del proyecto durante todo el periodo, y pues porque es una puesta en escena de lo que ustedes han trabajado ante un público que son sus compañeros y también los docentes del segundo semestre, de manera que es un ejercicio que requiere de un cierto esfuerzo y que pues, debe ser valorado con un mayor porcentaje. Entonces, 15% de proyecto de aula distribuido en 5% de un trabajo escrito, donde se relacionen los contenidos de la clase con su proyecto de aula, y un restante 10% que será de la exposición al final del periodo académico. También haremos dos cortes evaluativos que valdrán el 50% de la asignatura. ¿Por qué el 50%? Porque estos dos cortes evaluativos recogen las temáticas que se hayan trabajado hasta el momento. Es decir, evalúan una gran cantidad de contenidos. No se harán controles de lectura de lo que ustedes tienen y les aparece en el formato de planificación, que son las lecturas. ¿Por qué razón no se harán esos controles? Porque muchas personas, a pesar de los controles de lectura, no leen. Entonces he decidido que las lecturas obligatorias que se tienen para cada semana, usted las debe hacer, porque de allí saldrán preguntas para estas dos evaluaciones que realizaremos durante el periodo académico. Una primera evaluación el 25 de septiembre del 2017 con un valor del 25%. Y allí revisaremos o evaluaremos los contenidos que hemos visto desde el principio hasta esa fecha. Y un segundo corte evaluativo el 30 de octubre con un valor del 25%. Ahí está el total del 50%. Recuerden que las evaluaciones no son mis evaluaciones. En esta clase no son acumulativas. Es decir, lo que ya evaluamos en el primer corte, en este 25%, no lo evaluaremos en el segundo corte, no lo evaluaremos en el restante 25%, sino que serán las temáticas vistas después del primer corte evaluativo las que serán incluidas en el corte evaluativo 2. Muy bien. Está entonces un 35%
de sustentación final de proyectos problemáticos, que es un error. Estos proyectos problemáticos los definiremos al principio del periodo académico y corresponden a un trabajo que ustedes harán diferente al proyecto de aula. ¿Qué van a realizar? Van a realizar un trabajo escrito y una exposición. El trabajo escrito valdrá un 15% y la exposición valdrá un 20%. Este trabajo es diferente, repito, al proyecto de aula. Ustedes van a tomar una problemática de la realidad cotidiana que les interese, diferente al tema de proyecto de aula. Y van a preguntarse cómo se lee esa realidad de la cotidianidad desde la motivación y desde la emoción. Ese trabajo escrito lo tendremos entonces pactado. Aquí está en la misma fecha de sustentación de los proyectos problemáticos, que será la última semana del periodo académico, el 20 de noviembre del 2017. Son trabajos muy sencillos, no tienen mayores implicaciones en términos de forma. Debe ser un trabajo breve de aproximadamente unas de 3 a 5 páginas, y la exposición pues versará acerca de cómo ustedes han hecho lectura de esa problemática de la realidad con los conceptos de motivación y emoción. Esto todo valdrá entonces un 35%. Entonces, recapitulando, tenemos un 15% de proyecto de aula, un 50% de dos evaluaciones, dos cortes evaluativos, ahí iría un 65%, y un 35% de los proyectos problemáticos, para un total del 100% de la evaluación. Así las cosas, entonces tendríamos de proyecto de aula 2 notas, de cortes evaluativos 2 notas, van 4, y de sustentación final de proyectos problemáticos 2 notas, para un total de 6 notas durante el periodo académico. La dinámica de clase se maneja lo normal, el respeto entre estudiantes y docente. Por favor, tener mucho en cuenta hacer buenas citaciones con normas APA, no copiar y pegar en los trabajos, porque yo subo los trabajos a la plataforma Turnitin y ella me revisa si hay algún tipo de plagio, y esto constituye una conducta grave, una falta grave dentro del reglamento de la universidad, que da para incluso, llegado el caso, una expulsión. Entonces, por favor, citar lo que han dicho los demás para no apropiarse de sus ideas y hacerlo con normas APA. Si tenemos algún conflicto, solucionémoslo a través del conducto regular. Espero que no tengamos ninguna dificultad durante el periodo académico y que la podamos resolver directamente entre nosotros. Pues si no, entonces habrá un coordinador, un profesor coordinador del grupo que podrá mediar para resolver la situación, o si no, con la dirección de escuela, el comité de escuela, la decanatura, el consejo de facultad o el consejo académico. El docente tendrá como responsabilidades pues mantener al día todas las temáticas, avisar oportunamente los cambios que se hagan, si hay algún tipo de modificación en las fechas, de modificación en los trabajos. Igual vamos a ver todo el contenido. Nunca me ha sucedido que no podamos ver todos los contenidos de la asignatura. Pero si hay algún cambio, pues nos adaptaremos y haremos las correcciones necesarias para que podamos cumplir con lo allí establecido. El horario, pues mucho cumplimiento. Si alguien llega tarde, por favor entre en silencio al aula de clase. Si alguien no puede ir, pues maneje sus fallas. Recuerden que si llevan una excusa médica, debe estar validada por servicio médico, y las excusas médicas o de cualquier índole, por cualquier razón, no quitan fallas. Las fallas se mantienen porque usted faltó. Lo que hace la excusa es facilitar o permitir reglamentariamente que se pueda reprogramar algún evento evaluativo que se haya realizado dentro de la clase a la cual usted no asistió.
Tengan en cuenta la inasistencia, los porcentajes establecidos por el reglamento estudiantil. Recuerden que las actividades en esta clase no tienen recuperación. Yo no hago procesos de recuperación. Esto es una evaluación procesual, cada cual es responsable de su proceso y si quiere levantar su nota por si perdió algún evento evaluativo, pues debe prepararse mejor para el próximo evento evaluativo de manera que pueda salir adelante. Ok, se harán los llamados respectivos a listas. Si un estudiante no está en listas, será remitido a registro académico para que normalice su situación, pero no podrá asistir a clases si no está en listas. Por favor, mucho cuidado con los teléfonos celulares, que no interrumpan en clase, no estar chateando a través del teléfono celular, estar concentraditos. Si necesita contestar una llamada, escribir algo de urgencia, por favor retírese un momento del aula y vuelve e ingresa. Pues en esta primera clase estamos haciendo la socialización de lo que debemos presentar en torno a la asignatura pues tenemos en cuenta presentar esto para poder sacar adelante y tener claridades en el proceso de capacitación de la cátedra sin ninguna dificultad. Este pacto pues puede ser susceptible a cambios. Este pacto puede redistribuir porcentajes dependiendo de propuestas que ustedes tengan y en una sesión posterior pues podríamos dar pie a mirar si hay alguna propuesta diferente a la que yo les presento en cuanto a la evaluación. Si algún estudiante tiene alguna dificultad académica, personal, de carácter cognitivo, de carácter emocional, que de pronto le esté generando alguna problemática para sacar adelante el curso, yo lo reportaré al Comité de Acompañamiento y Formación de Estudiantes, CAFE, que lo que hace es apoyarlos a ustedes en la consecución de sus objetivos académicos. No se trata de un castigo. La asistencia es voluntaria. Si algún docente lo remite, por favor acuda, porque es la manera de nosotros los docentes de prestarle la ayuda que usted pueda requerir. Haremos una evaluación de cómo va el proceso por allá el 2 de octubre, pero no nos tenemos que acoger estrictamente a esta fecha. Si ustedes quieren hacer sugerencias sobre el proceso de la clase, sobre la didáctica de la clase, pues me lo pueden hacer saber y miraremos cómo mejorar. Podemos establecer un diálogo permanente. Así que posteriormente pues procederemos a la firma de este pacto pedagógico. Recuerden entonces que la asignatura tiene una página web que les va a facilitar hacer todo el seguimiento de el proceso que llevaremos a cabo. Espero pues que puedan aprender bastante durante este periodo académico, que puedan tener un enriquecimiento en cuanto a conocimientos y formación integral, y aquí estoy para colaborarles en todo lo que en su proceso bien tengan ustedes acudir a mí para poderles ayudar. Muy bien, espero que esta explicación de las fechas y los porcentajes de la asignatura haya sido clara. Muy importante que tengamos en cuenta que si se presenta alguna eventualidad pues podemos ser flexibles y reprogramarnos para ver todas las temáticas. Nunca ha sucedido que no veamos todas las temáticas. El pacto pedagógico y el formato de planificación están ubicados en la página web de la asignatura, que ustedes pueden encontrar en el link que les llega en el correo electrónico. Al pie de mi firma aparece el link por el cual se puede acceder a la página de la asignatura y ahí pues encontrarán el material con los respectivos vínculos. Les pido el favor de que si algún vínculo no está funcionando me lo informen por escrito al correo de la asignatura. Pero encontrarán también el formato de planificación con todas las semanas del periodo académico y encontrarán el pacto pedagógico, que una vez esté firmado por todos los integrantes del grupo pues irá escaneado y completo con todas las condiciones que allí tenemos. Recuerden
por favor, que en esta asignatura no hay recuperaciones, es un proceso y si usted en alguna parte del proceso falló, debe procurar solicitar la asesoría mía o de los compañeros, pero también debe buscar mejorar en las próximas evaluaciones del proceso. Muy bien, no siendo más, espero que esta información les haya sido de utilidad y en la próxima sesión iniciaremos con la firma del pacto pedagógico para dar cumplimiento a lo estipulado en la reglamentación.